¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de información, de opinión y de reflexión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Un gusto saludarles a través de la radio, con cobertura en todo el territorio y también a través del internet en nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. También a través de este medio electrónico puede sintonizar la televisión legislativa. Además, en señal abierta estamos en Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Cuenca, canal 27 y en Guayaquil, canal 22. Nuestro primer invitado en la jornada del día de hoy es el economista Gilbert Torres, para hablar con mayor propiedad. Él es el presidente del directorio de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, ANCUPA, y vamos a hablar precisamente sobre la situación de la palma aceitera en nuestro país. ¿Qué tal, economista? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Nancy, qué gusto estar en esta tarde comunicándonos y hablando de un tema tan importante para el país como es el cultivo de la palma africana. ¿Palma africana y palma aceitera es lo mismo? ¿O ha habido alguna evolución que ha mejorado a este producto? Bueno, la palma africana se la viene obviamente cultivando en el continente africano hace muchísimos años atrás. Luego esto ha tenido una evolución, han ido obviamente mezclándose, haciendo innovaciones. La tecnología de punta hoy nos permite tener semillas muy mejoradas, con rendimientos muy importantes en este cultivo. De tal manera de que el cultivar palma aceitera es más rentable o se utiliza menos tierra para producir más aceite que otras oleaginosas como la soya, por ejemplo. La palma africana a la actual palma aceitera que se siembra y se cultiva en nuestro país, ¿cuánto ha mejorado? ¿Cuánto se ha transformado? Bueno, los primeros indicios de que una hectárea de palma no producía más allá de 1 tonelada de aceite por hectárea. Hoy tenemos rendimientos como los de Malasia, como los de Costa Rica, que estamos hablando de 4 toneladas de aceite por hectárea. Eso significa que ha habido 4 veces la multiplicación de la producción. Nosotros como país estamos obviamente en esta productividad un poco bajos, estamos apenas con 2.1 de toneladas de aceite por hectárea cultivada. Estamos justamente planteando como gremio y a nivel de todos los sectores de que es fundamental incrementar su productividad. Y estamos en procesos, estamos haciendo planes, estamos planteando un plan de mejoramiento competitivo de la cadena que nos permitirá justamente aumentar esa productividad. Nosotros creemos que en los próximos 5 años y 10 años esa productividad debe llegar por lo menos a las 2.8 o 3 toneladas de aceite por hectárea de cultivo en palma aceitera. ¿Esta mejora de la planta significa que se han hecho injertos? Se han hecho muchas variaciones de semillas mejoradas, ya en Malasia, ya en Costa Rica, en nuestro propio país. El INEAB ha hecho obviamente un proceso de tener semillas mejoradas en palma aceitera. Tenemos obviamente de que del cultivo de las zonas, por ejemplo de esmeraldas, la mayor cantidad de semillas se la utiliza del INEAB. Y vemos de que en condiciones comparadas con otras semillas, en iguales condiciones de tierra, de alimentación, de cuidado, de cumplir con las tareas elementales y fundamentales que es un cultivo agrícola, la palma que nos da, la semilla que nos da INEAB es de excelentes condiciones y lo estamos utilizando en grandes extensiones aquí en el país. Le iba a decir, economista, en un comienzo se tuvo muchas dudas sobre la calidad de este aceite proveniente de la palma africana. Ya con estas mejoras que se ha dado a la especie, ¿la calidad de este aceite cómo está? Mire, yo creo que esto de a veces desprestigiar, diría yo, querer estigmatizar a un producto como el aceite de palma, en verdad se dijo hace años de que el aceite de palma contenía mucho colesterol. Así fue. Y que no era apropiado para la alimentación humana y que podría provenirnos muchos problemas a nuestra circulación sanguínea y al corazón. ¿Eso no era verdad? Luego mostramos realmente con realidades de que el aceite de palma es uno de los más puros que se puede utilizar. Y al contrario, diría de que en cuestiones de estos colesteroles dañinos a la humanidad tiene una cosa mínima. Además de eso, el aceite de palma no es un transgénico, como podría ser otros aceites que están en el mercado. Al contrario, este es un natural de que no tiene un proceso químico incluso o de
ciertas combinaciones de genes que podrían obviamente ocasionar problemas en la salud del humano. Al contrario, es un aceite muy natural que está mostrado en el mundo entero de que es muy saludable. Estamos hoy, incluso en el Ecuador existe una planta de tratar de tener un aceite orgánico y se está haciendo consumos directos ya de aceite rojo con cierta purificación que se lo puede utilizar en forma directa sin procesos industriales. Esto nos muestra de que el aceite rojo de palma es fundamental y muy necesario en nuestra alimentación. El mundo entero consume muchísimo aceite, ¿no? Y de ese aceite en nuestro país, incluso, el aceite de palma está en un altísimo porcentaje dentro de la utilización de los ecuatorianos. Y vemos de que no ha tenido ningún efecto negativo en la salud del ecuatoriano. Al contrario, estamos proponiendo de que se sustituyan ciertas importaciones de aceites que se generan a través de la soya, por ejemplo, que se pueda disminuir estas importaciones para que se consuma más aceite de palma, porque está en mejores condiciones que otros comparativamente hablando. Entre el aceite de palma, el aceite de soya y el aceite de oliva, ¿estamos hablando de una misma categoría? Bueno, hay obviamente costumbres que hacen una diferencia. Tiene que ver mucho la costumbre. Mucho la costumbre. Ya. Hay quienes prefieren que el aceite de oliva, dicen que es obviamente el mejor del mundo, y hay otros que pensamos que el aceite de palma es el mejor del mundo. Ahora, comparado en la cuestión de la soya, nosotros no tenemos como cultivo de palma un transgénico. En la soya sí existe esta posibilidad. Por lo mismo da más garantías del consumo de la palma, del aceite de palma, que la propia soya. Y obviamente en cantidades de consumo, el mundo, si hablamos por ejemplo de los países grandes productores como Malasia e Indonesia, estos dos países producen sobre 40 millones de toneladas métricas de palma. Nosotros apenas estamos en 500.000 toneladas de aceite de palma. Estamos tiernos muy todavía. Pequeños comparativamente con ellos. Pero obviamente si el aceite de olivo, el aceite de soya y el aceite de palma, vemos que las cantidades que se produce de olivo es muy pequeño también comparado con el aceite de palma. Nosotros creemos de que el aceite de palma puede consumirse sin restricción, que no tiene problemas en la cuestión de que voy a ocasionar ciertos trastornos metabólicos o en la circulación sanguínea. Al contrario, es un aceite muy natural que se recomienda obviamente hoy en día en todas las alimentaciones del ser humano. ¿Hace qué tiempo llegaron el aceite de palma, o más bien la palma africana, acá al Ecuador, y a qué zonas preferentemente? Bueno, el Ecuador puede decir que desde la década de los 50 se estableció los primeros cultivos en la provincia de Esmeraldas, en pequeños cultivos. Ajá. Y solamente a partir del año ya 55, 60, empiezan los cultivos ya en extensiones importantes, se habla de las primeras 1000 hectáreas. Hoy en día el Ecuador tiene 280.000 hectáreas de cultivo, emplazado en casi todas las provincias de la costa. Hablamos de Esmeraldas, hablamos de Los Ríos, hablamos de Santo Domingo Los Áchilas, hablamos de Guayas, hablamos de Santa Elena, ya recientemente un cultivo en la provincia del Oro. Y en el oriente, en las provincias de Orellana y Sucumbíos, donde se han anclado más estos cultivos. Es un cultivo obviamente que necesita temperatura, que necesita luminosidad, que necesita fluviosidad, y eso hace obviamente que solamente en las provincias de la costa y el oriente pueda tener condiciones naturales favorables para el cultivo de la palma. Estas 280.000 hectáreas, probablemente la mayor cantidad está en la provincia de Esmeraldas, con decirle que solamente el cantón Quinindé, que es el núcleo del cultivo de la palma, estamos hablando de que hay 120.000 hectáreas, donde más de 2.000 agricultores pequeños, medianos y grandes se distribuye esta área, que es importantísima. La economía de Quinindé, yo podría hablar que un 70-80% depende del cultivo de la palma.
Estamos en el programa Diálogo a través de la radio y la televisión legislativa. Nuestro primer invitado, el economista Gilbert Torres, presidente del directorio de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera. Lo hemos invitado, ¿por qué? Y también en la segunda parte del programa ustedes seguirán comprendiendo la razón de este tema para el día de hoy. Hubo una visita de la comisión que preside el asambleísta Juan Carlos Cassinelli a la provincia de Esmeraldas, con motivo de algunas situaciones inquietantes por parte de los habitantes de esa zona. Y allí se presentó este tema en donde se participó a los parlamentarios de la situación por la que está atravesando este sector. Me refiero a los cultivadores de la palma aceitera, en donde inclusive hay un hongo que estaría afectando las plantaciones y se habría pedido que se declare en emergencia a este sector. Todo esto va a ser parte de este diálogo que lo seguimos desarrollando aquí en Diálogo, precisamente a través de la radio y la televisión legislativa. También se habla de la posibilidad, si se incrementa la producción aceitera, que haya el biocombustible en nuestro país, algo que se presenta para el debate, para el análisis. Hay voces que se elevan para oponerse a que la tierra sirva para combustibles, más bien debería impulsarse sembríos para comer y comer bien en nuestro país. ¿Cuál es desde ya la idea que se ha formado el sector palmicultor sobre esta posibilidad? Yo creo que el Ecuador tiene muchas condiciones naturales para producir, como dice aquí, podemos producir todo lo que se genera en el mundo, tenemos condiciones. Pero hay que aprovechar ciertas ventajas comparativas en relación a otros países. Y eso le hace posible de que el Ecuador tenga las mejores condiciones naturales para cultivar palma. Y por eso justamente estamos inmersos en que este programa de agricultura debe multiplicarse y hacer más grande cada día. La mención del doctor Cassinelli, quiero decirle de que fui uno de los primeros en una reunión ya en el mes de abril en Santo Domingo de los Áchilas, que fui recibido como director. Aún no era yo presidente del directorio de ANCUPA, y en esa reunión yo le expuse al doctor Cassinelli la primera vez sobre los problemas que está atravesando el cultivo, y obviamente tenemos un problema bastante álgido, difícil, como es el PC, que obviamente lo podríamos desarrollar posteriormente. Y luego, después, la segunda oportunidad que le planteamos en Esmeraldas al doctor Cassinelli como presidente de la Comisión de lo Económico para que pueda, obviamente, intervenir. Nosotros creemos, como sector privado, que es fundamental esta buena relación que exista entre los poderes del Estado, en el caso del Poder Legislativo, que tiene que velar por los intereses de los ecuatorianos y que tienen que emitirse leyes y normas que nos puedan enmarcar dentro de una cuestión factible y conveniente para que nosotros desarrollemos nuestras actividades productivas, que van a hacer crecer al país, que van a multiplicar las fuentes de trabajo, que vamos realmente a crear la riqueza que requiere este país. Y por eso es fundamental que el sector palmero, que tiene las mejores condiciones comparado con otros sectores para crecer. Nosotros hemos venido creciendo de una manera regular. Tenemos estadísticas que la palma ha crecido 7% anual en los últimos años, sin que haya habido obviamente un impulso de políticas que puedan obviamente fomentar más este cultivo. Es decir, sin embargo, crecen por gestión propia. Por gestión propia, porque vemos de que es un cultivo muy conveniente, porque es un cultivo seguro. Si dentro de la agricultura nosotros tenemos grandes riesgos para nuestras actividades y la palma nos permite tener mayor seguridad, obviamente entonces preferimos cultivar palma. Otra cosa es incluso de que los pequeños agricultores, los pequeños propietarios de extensiones entre 10 y 50 hectáreas, es el mayor cantidad de agricultores de nuestro gremio. De los 7,000 agricultores que están dentro del sector palmero, el 87% son pequeños palmeros. Eso demuestra de que obviamente muchos han sustituido sus pequeños cultivos, que antes no les permitía tener un nivel de ingreso suficiente y un nivel de vida apropiado, para reemplazarlos con palma, porque la palma permite justamente, siendo un cultivo de carácter permanente, tener ingresos suficientes para llevar una vida decente y digna como quiere todo ecuatoriano. ¿Es de ciclo corto? No. La palma nosotros lo llamamos como cultivo permanente porque se inicia desde que se siembra
a los 3 años empieza a dar sus primeros frutos y solamente cuando tiene ya los 7 años de edad, a los 8 años, está en plena producción. Y de ahí obviamente permanentemente. puede tener 20, 25 años de vida útil sin ningún problema. Y se ha tenido que derribar palmeras, no porque han dejado de producir, sino porque son tan altas que ya obviamente una persona no la puede cultivar porque necesita un malayo o un tubo de 16 metros de altura y eso le hace difícil su manejo. Ahí obviamente se necesita mucha destreza y fuerza para poder levantar una barra de aluminio que llega a esas alturas. Por eso se ha dejado de producir. Pero la palma puede producir más allá de 30 años sin ningún inconveniente. Vamos a los biocombustibles. Hablando del tema de los biocombustibles, el mundo entero está cambiando, obviamente, sus procedimientos, utilizar combustibles, reemplazar los combustibles que podamos nosotros producirlos. Y no solamente los combustibles fosilizados, que contaminan más el medio ambiente. Y hoy en día en Europa vemos que hay una corriente que se denomina los verdes, que quieren que todo sea verde. ¿Por qué? Porque sencillamente estos productos contaminan en menores cantidades e incluso los podemos generar con nuestro propio esfuerzo, lo que no sucede con los fosilizados que necesitan cientos, miles de años para que se produzcan y obviamente contaminan mucho más. Estos biocombustibles, la palma permite justamente que se utilice como materia prima para producir el biocombustible, producir el biodiesel, y este obviamente se vaya mezclando con los otros combustibles y obviamente generar mejores condiciones ambientales. Nosotros como país hemos estado como gremio impulsando este proyecto y en el 2012 el señor presidente de la República dio un decreto ejecutivo, el 1303, para crear el biocombustible en el Ecuador, con una mezcla de un 5%, requeríamos alrededor de 180.000 toneladas de aceite rojo de palma para transformarlo en biocombustibles. Este proyecto se ha quedado estancado porque se han hecho otros análisis y consideran de que el costo que tendría que erogar el Estado para hacer el uso de este biocombustible es un poco alto. Nosotros lo hemos planteado al señor vicepresidente de la República, con quien tuve yo la oportunidad de dialogar en Santo Domingo Los Áchilas en su última visita. Estuvo acompañado de los señores ministros de Industrias, el economista Ramiro González, el de Agricultura, el señor Javier Ponce, y otros funcionarios de otros sectores. Y ahí le planteé nuevamente la idea de que se retome este proyecto, que se vuelva a analizar. Hay obviamente un diagnóstico, un análisis de alguna persona extranjera que fue contratado para que haga este análisis económico, y él obviamente concluye que no era conveniente porque tenía que subsidiarse un poco más de los subsidios que ya recibe el diésel, por ejemplo, y que entonces eso le hacía más oneroso este uso. Pero nosotros planteamos como gremio, como palmeros, que si el primer artículo del decreto ejecutivo reza de que se crea el uso del biocombustible es para impulsar la agricultura, no se lo hace desde un punto de vista económico, financiero, que tenga una tasa interna de retorno a menos tiempo, sino de que hay ciertos objetivos que cuestan un poco más, pero que son muy útiles a la vida misma del ser humano. Y en eso nosotros estamos insistiendo que ANCUPA, por tener la experiencia, porque hemos hecho los análisis, porque tenemos las condiciones para poder analizar a mayor profundidad y ver las conveniencias, nos permita conocer ese estudio y obviamente hagamos conclusiones juntos. Nosotros no queremos presionar ni exigir más allá donde es posible. Estamos conscientes que cada día obviamente los recursos son más escasos para poder satisfacer todas las demandas de inversiones en el país. Pero si nosotros tenemos obviamente una oportunidad de que a través de este biocombustible poder impulsar la agricultura, aprovechar estas ventajas comparativas que tiene el Ecuador. Si nosotros hablamos que hoy en día tiene 280.000 hectáreas, ¿por qué no llegar a las 500.000 hectáreas? Y al comienzo puede costar, pero después puede dejar resultados importantes, pero siempre tomando precauciones, ¿no? Sin tampoco desgastarle a la tierra. Al contrario, la palma
Muchos dicen que la palma destruye el medio ambiente. Yo quiero decirle con mucho énfasis y con seguridad que es lo contrario. ¿Así? En el cultivo de la palma nosotros, en primer lugar, que utilizamos tierras muy de nivel bajo y además tiene una cobertura. Nosotros cubrimos el suelo con plantas oleaginosas, por ejemplo, como la pueraria. Esta planta tiene obviamente la facultad de cubrir el suelo en 100%, y solamente donde está plantada la palma, que es cada 9 metros, está descubierto en 1 metro cuadrado a la redonda. ¿Por qué? Porque ahí tiene que caer el racimo, recogerlo. Esta planta, que es pueraria, a más de cubrir el suelo y darle cada día mayor riqueza, ¿no?, tiene las condiciones que producen la mayor cantidad de oxígeno. Y el suelo, en vez de ser erosionado, tiene la mayor cantidad de protección y de alimentación a través de la descomposición de las hojas, que son miles, millones de hojas que se descomponen de esta pueraria y va enriqueciendo el suelo. De otro lado, quiero decirle que nosotros no hacemos cada día tareas de estar cambiando el suelo, al contrario. Siempre utilizamos nosotros químicos, es cierto, abonos químicos y también insecticidas y fungicidas, pero esto es muy eventual porque no necesitamos tener una gran cantidad de estos productos en nuestro cultivo. Al contrario, utilizamos menos, hablando porcentualmente entre otros cultivos que no los voy a mencionar, el porcentaje de estos productos es mínimo en el cultivo de la palma. Muy bien. Por ello yo creo que es uno de los cultivos estrella, y en lo que nosotros estamos planteando justamente al gobierno a través de PMC, que hemos los diseñado entre el sector privado y el sector público, nosotros mismos nos satisfacemos de esta combinación que pueda haber entre el sector público y el sector privado, y los dos construir un camino que haga propicio de que la palma se desarrolle en la cuestión de productividad y de producción. Porque hay muchas áreas que no están siendo utilizadas, que no están produciendo absolutamente nada, e incluso campos dedicados a la ganadería que hoy en día no es rentable, que pueden ser sustituidos con el cultivo de la palma, que sí es productivo, que sí es rentable y que además de eso demanda una gran cantidad de mano de obra, como lo demostramos con lo que tenemos. La palma hoy en día utiliza más de 50,000 plazas de trabajo directas y sobre 100,000 de plazas indirectas que viven y dependen del cultivo de la palma. Muy bien. Y eso lo podemos multiplicar permanentemente. Muchísimas gracias al economista Gilbert Torres, presidente del directorio de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera ANCUPA. Como notamos, bastante el trabajo que han hecho, bastante el trabajo que todavía que les resta hacer, y nosotros como medio de comunicación estaremos haciendo el seguimiento indispensable de esta materia, porque como lo hemos dicho, es un sector que aporta a la economía. Obviamente hay riesgos, no todo lo que brilla es oro, y habrá que corregir aquello que se tenga que corregir e impulsar aquello que tenga que respaldarse. Pero la palma aceitera tiene ahora un enemigo. Se trata de un hongo. Sobre eso vamos a hablar en la segunda parte de Diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy, siempre a la orden. Espero que podamos seguir hablando de estos temas que son muy constructivos. Y este tan solo es el inicio de, creo yo, de varios programas que haremos. Poder conversar sobre estos temas. Claro que sí. Muchas gracias al economista Gilbert Torres. Breves mensajes para ustedes y luego volvemos con la segunda parte de Diálogo.